Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre, buenos días, Nicole. ¿Cómo están? Buenos días, Diana Carolina. A ver, permítanme presentarme. Buenos días, Mariana. Mi nombre es Gloria Cosco Salguero. Soy químico de formación. Buenos días, María Fernanda, Ana Cristina, Belén, ¿cómo están? Fernanda, Anaís, ajá, Georgina, Nicole. Permítanme nuevamente presentarme. Mi nombre es Gloria Cosco y yo soy licenciada en química. Sí, soy licenciada en química, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Actualmente, pues, me desarrollo como docente en la facultad y dentro de la química, mi especialidad es la química analítica, ¿no? Y justamente es vamos a ver las ramas de la química y ahí vamos a ver de qué se trata esta área, ¿no? Entonces, por favor, vamos a desarrollar la sesión. Yo les voy a pedir algo. Yo sé que muchos tomamos fotos, ¿no es cierto?, para ayudarnos a recordar, sobre todo cuando resolvemos ejercicios. Pero si acaso no hubieran tomado una foto, les pediría que si yo paso, inmediatamente lo hagan, ¿no? Levantan la manita y me dicen, profesora, la diapositiva anterior, y recuerden también que tenemos los videos, ¿no? Recuerden que tenemos los videos al final de la sesión y, esto, ¿no? Que si fuera necesario retroceder, pues traten de hacerlo inmediatamente, ¿no? No 2 o 3 o 4 diapositivas más adelante, porque eso retrasa un poquito el trabajo, ¿no? Toma un poquito de tiempo, ¿no? Y tiempo no tenemos mucho para desarrollar la sesión. Entonces, vamos a empezar con nuestro material. Yo voy a compartir. A ver, vamos a compartir el material para el día de hoy. Lo estamos compartiendo a todavía. Un momento. Bien, ahora sí. Bien, entonces, a ver, tenemos para el día de hoy, ¿no? La semana 1, tenemos la química, el método científico y magnitudes y unidades del sistema internacional. Eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Y por supuesto, también, además de la bienvenida de mi parte, tengan ustedes la bienvenida del Centro Preuniversitario, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos va a acompañar durante este periodo de preparación, ¿no? Estoy segura que prontamente a muchos de ustedes los voy a ver en la universidad, ya que ya hemos vuelto, ¿no? De forma presencial, ya tenemos clases, no todo, pero tenemos un grupo ya de clases importantes que se están dando de forma presencial, así que estoy segura que los voy a ver pronto. Bien, ¿qué es la química? Primero, a ver, vamos a mi resaltador, ¿dónde está? Listo, la química es una ciencia que estudia ¿qué? Propiedades y cambios. ¿Propiedades y cambios de qué? ¿O de quién? De la materia, ¿no? Pero estos cambios como consecuencia de su interacción con la energía. ¿Ya? Entonces estos son los términos clave. Nosotros vemos la química desde, por ejemplo, la transformación de combustibles para generar energía, ¿no es cierto? El procesamiento de alimentos, ¿no? También lo vemos involucrados en la elaboración de productos cosméticos, también en el área de salud, ¿no? La producción de fármacos, radiofármacos, y por supuesto también en la generación de nuevos materiales, ¿no? Nuevos materiales, por ejemplo, aplicado a la parte electrónica, ¿no? Ahora casi todos vivimos con una computadora. Entonces, estos nuevos materiales también son un campo que se trabajan dentro de la ciencia química. Y acá tenemos, vamos a ver las ramas de la química. Un minuto, jóvenes.
de las ramas de la química tenemos la fisicoquímica, ¿no? La fisicoquímica, ¿qué estudia? Acá yo me tengo que enfocar en qué estudia porque esto puede ser pregunta posterior, ¿no? Estudia las leyes generales, ¿no? Las leyes generales que rigen el comportamiento de toda materia. Entonces, cualquier ley, ¿no? Ecuaciones, propiedades que me hablen de una materia, estamos hablando o está dentro del campo de la fisicoquímica. Ejemplo, cuando yo quiero determinar la cantidad de calor que genera una reacción química o que absorbe una reacción química, ¿no? Fisicoquímica. Química analítica, y acá estamos los que vemos CSI y todas las series policiales, ¿no? La química analítica estudia las técnicas, ¿no? Ustedes han visto en esas series que tienen un laboratorio, tienen unas máquinas, ¿no? Que detectan, ¿no? Algún tipo de sustancia crucial para saber quién es el asesino. Listo. Esas técnicas, ¿no? Que ustedes han visto en esas series, pues son eso, para determinar la composición de la materia. Quizás no toda su composición al 100%, pero sí uno, dos o tres moléculas que me interesan, ¿no? Entonces, química analítica estudia técnicas para determinar la composición de la materia. Ejemplo, el análisis de hierro en sangre, ¿no? El análisis de hierro en sangre. Eso para saber, por ejemplo, si una persona está anémica, ¿no? Bien. Segunda rama. Tercera rama, la química orgánica, y estudia los compuestos orgánicos, así de simple, ¿no? Es un campo de la química que estudia los compuestos orgánicos, y los compuestos orgánicos en su mayoría son moléculas que están compuestas por carbono e hidrógeno, ¿no? No exclusivamente, pero en su mayoría, carbono e hidrógeno. Por ejemplo, la química orgánica estudia las propiedades reductoras de la vitamina C. ¿Y por qué? La vitamina C, fíjense, es esta estructura, ¿no? Es una molécula orgánica, básicamente. Carbono, hidrógeno por todas partes, ¿no? Entonces, este campo estudia las propiedades de estas moléculas, ¿no? De moléculas orgánicas. Y tenemos cuarto, química inorgánica. Y la química inorgánica estudia los elementos de la tabla periódica. Así, elementos de la tabla periódica y compuestos que no son orgánicos. O sea, todo lo que no cae dentro de la química orgánica se estudia dentro de la inorgánica. Es un grupo muy pequeño en realidad, ¿no? Pero básicamente son los elementos de la tabla periódica. Ejemplo, tenemos acá un mineral semiprecioso, cuarzo, o un mineral de cobre, ¿no? Los minerales. Tenemos también la bioquímica como última rama, y la bioquímica estudia los procesos químicos, pero que ocurre en los sistemas vivos. ¿Ah? Este es su campo de acción, procesos químicos en sistemas vivos. Entonces, como por ejemplo tenemos la respiración celular, ¿no? Qué importante, ¿no? Todos esos procesos que ocurren en el hígado, por ejemplo, también son procesos que se estudian dentro de la biología. Bien, ahora, después de ver las ramas de la química, vamos a ver el método científico. ¿Qué cosa es el método científico? Y el método científico no es más que una serie de pasos o etapas para explicar fenómenos de la naturaleza. ¿Y cuáles son estas etapas? Inicia, vamos a cambiar el plumón, a ver, acá, ¿no? Inicia con la observación de cualquier fenómeno, ¿no? Que ocurriera a mi alrededor, ¿no? Por supuesto, yo me enfoco o observo cosas que no tienen explicación, pero esta observación se da a mi alrededor. Entonces yo observo, ¿no? Lo que ocurre y detecto una situación pues que no, aparentemente no tiene una explicación. Entonces, después de observar a mi alrededor determinados fenómenos, yo planteo una hipótesis, es decir, una probable explicación de por qué o cómo es que ocurre esto que yo he observado. Trato de explicar mi observación, ¿no? Entonces aquí tengo una hipótesis.
Es una hipótesis porque es algo que yo, después de haber pensado, me he craneado, como dicen los chicos, he craneado, pensado y digo, ah, esta, probablemente la causa o la razón de lo que está ocurriendo acá es tal cosa, pero es solamente un enunciado, palabras, ¿no? Y la ciencia no vive de palabras, la ciencia vive de evidencia. Entonces, esta hipótesis, que es una idea, algo que yo he planteado, se va al laboratorio y necesitamos hacer una serie de un desarrollo experimental, ¿no? Se hace un diseño experimental, hacemos las mediciones en el laboratorio y finalmente tenemos la evaluación de los resultados. Si esta evaluación de resultados efectivamente concuerda con la hipótesis que yo me planteé aquí en este momento, pues perfecto, ¿no? Esta evaluación de resultados concuerda con la hipótesis, con la explicación que yo así, ¿no?, di en su momento, y entonces se desprende y tenemos una teoría y una ley. ¿Qué es la teoría? La teoría es una explicación amplia de esta observación. ¿Cómo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Quiénes intervienen? ¿Bajo qué condiciones se da? ¿En qué momento? ¿Qué necesita? ¿No? La teoría es una explicación amplia, descriptiva. No omite nada sobre cómo es que ocurre este fenómeno. Y la ley se desprende de la teoría. La ley en realidad es un enunciado verbal de las ecuaciones matemáticas que vamos a tener de estas teorías, ¿no? Bien, esto ocurre, teoría y ley, y luego se aplican en la ciencia y la tecnología, pero esto ocurre siempre y cuando la hipótesis concuerde con los resultados. Pero si no concuerda, entonces regresamos nuevamente a este punto y decimos, bueno, esto que yo había pensado inicialmente no es correcto, y planteo otra hipótesis que luego nuevamente tiene que ser sometida a un desarrollo experimental y mediciones y evaluación de resultados. Y es así como se genera nuevo conocimiento, ¿no? Basado en estas son las evidencias. Aquí tenemos las evidencias. Bien, entonces hemos visto el método científico. Observación, hipótesis, queremos explicar, experimento, medición y evaluación, y luego se genera ley, teorías y leyes, ¿no? Eso si todo sale bien. Si no sale bien, bueno, volvemos a la hipótesis. Bien, ahora magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Tenemos 7 magnitudes. Magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿no? Y vamos a pasar desde longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Aquí, bueno, las unidades. Importante, chicos, los símbolos, porque esto puede ser la diferencia entre la opción A, B, C y D, ¿no? S, tiempo, segundo, no es SE, no es SEG, no es S mayúscula, no, el símbolo de tiempo es una S simple, una S minúscula, ¿no? Ampere, A mayúscula, Kelvin, K mayúscula, mol, y el último, el símbolo de intensidad luminosa. Esto, por si acaso, no es cadmio. Si ustedes tienen allí su tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica tenemos un elemento que es el elemento cadmio, y su símbolo es C mayúscula D. Pero aquí vean, el símbolo de la intensidad luminosa es CD minúscula. ¿Ya? Qué importante es conocer y escribirlo de forma correcta, ¿no? Bien, 7 magnitudes básicas. Vamos a colocar todo. Y luego tenemos las magnitudes derivadas, por supuesto. A ver, las magnitudes, permítanme, magnitudes derivadas, listo. Tenemos pasando por volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión, energía. Pero estas magnitudes derivadas están expresadas a partir de por lo menos 2 unidades básicas, como por ejemplo tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad está expresada, ¿no? Aquí, longitud y tiempo, ¿no es cierto? La aceleración
longitud y tiempo, pero el tiempo 2 veces, porque estaba el segundo a cuadrado, ¿no? Entonces, las magnitudes derivadas se van a expresar sí o sí a partir de las unidades básicas del sistema internacional. Aquí fuerza, recuerden, fuerza, el símbolo, la unidad es Newton. Pero Newton, si yo lo quiero, ¿no? ¿Cómo llegamos a Newton? Newton es la combinación de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esta combinación igual a Newton, ¿no? Igual, presión, el símbolo es Pascal, las unidades son, el símbolo es PA, las unidades Pascal, ¿no? Es Newton sobre metro al cuadrado, y energía es Joule, ¿no? J es Joules. Y el Joule se forma a partir de kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Listo, magnitudes derivadas. Vamos a ver. Tenemos esta tabla de múltiplos y submúltiplos, ¿no? Aquí tenemos los factores, ¿no? Y los, bueno, submúltiplos, ¿no? Y acá los múltiplos. ¿Por qué es importante saber, ¿no? que el prefijo iota nos habla del factor 10 a la 24, o que el prefijo hecto 10 a la 2, ¿no? O el prefijo ato 10 a la menos 18. Porque estos factores nos van a ayudar justamente a ir a convertir muchas veces expresiones numéricas, ¿no? Nos van a ayudar a cambiar en todo caso la expresión final. Ya esta tablita, por favor, la tenemos que tener allí bien presente, siempre. Siempre que hablemos de factores de conversión, vamos a remitirnos a esta tabla. Bien, y ahora vamos a ver, y yo he mencionado un término, el factor de conversión. ¿Qué es el factor de conversión? Vamos a cambiar aquí porque acá ya vamos a empezar a escribir. El factor de conversión es primero una fracción, ¿no? Donde estos dos términos, el que yo tengo en el numerador y en el denominador, ¿no? Ambos son equivalentes. ¿Ah? Son equivalentes. Son equivalentes. Y me ayudan justamente a pasar, por ejemplo, de nanómetros a gigámetros, ¿no? Como podremos pasar también de nanómetros a picómetros, o de nanómetros a terámetros, en fin, el factor que fuera, ¿no? Estos factores de conversión nos van a ayudar justamente a pasar de una a otra expresión. Bien, entonces, aquí. Yo he traído aquí un pedacito, una partecita, ¿no? De la tabla anterior. Fíjense, ¿no? De múltiplos y submúltiplos. ¿Y por qué he traído esta parte? Porque aquí yo les voy a hacer notar justamente cómo vamos a emplear estos factores. Y he traído acá el prefijo nano, 10 a la menos 9, en este caso el prefijo giga es 10 a la 9, ¿no? Entonces, consideren ustedes que aquí en el centro, ¿no? Aquí en el centro, para acá están los submúltiplos y para acá están los múltiplos, ¿no es cierto? Y aquí en el centro yo tengo la unidad base, como la línea base, el 0. Y en este caso, como estamos hablando de metros, ¿no es cierto? El 0 justamente va a ser los metros. Y entonces, cuando yo convierta, voy a pasar de nanómetros a metros y de metros a gigámetros en etapas. Es decir, voy a utilizar dos factores de conversión. A ver, profesora, ¿cómo es eso? Fíjense. Aquí. Entonces, recuerden que aquí la unidad es el metro. El metro es como el 0. El metro no está afectado ni por un submúltiplo ni por un múltiplo. No, el metro es la unidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a sacar? ¿Cuáles son estos factores de equivalencia que yo puedo sacar de esta tabla? Primero, aquí. Primer factor, acá. Factor equivalencia. Voy a colocar acá para equivalencia 1. Un giga, como estamos hablando de metros, ya lo coloco, un gigámetro acá,
este prefijo, un gigámetro es igual a ¿qué? Es igual, acá está el factor, es igual a 10 a la 9 metros, ¿no? Porque el metro aquí es la unidad, el metro está como que en el centro, entre los submúltiplos y los múltiplos. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es expresar una equivalencia de gigámetros a metros. ¿Y por qué a metros? Porque luego de metros a nanómetros tengo otra equivalencia. ¿Listo? Esta es la primera equivalencia. ¿Listo? Segunda equivalencia, acá está. Tengo acá un nanómetro es igual a ¿qué? A 10 a la menos 9, acá está 10 a la menos 9, pero 10 a la menos 9, ¿qué? Metros, porque estamos hablando de metros. Estamos hablando de metros. Metros es la unidad, el cero, ¿no? Listo, entonces aquí tengo la equivalencia, ¿no? La equivalencia 1, acá tenemos la equivalencia 2, y yo les decía que el factor de conversión, ¿no? Lo que tengo en el numerador y en el denominador son dos expresiones equivalentes. Y aquí equivalente es un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Yo lo coloco, ¿no? Aquí en la fracción y voy a tener justamente mi factor de conversión. A ver, profesora, ¿cómo? Así, fíjense. Yo tengo o me piden pasar de nanómetros, el ejercicio me pide pasar de nanómetros a gigámetros, ¿no es cierto? Esto es lo que me pide el ejercicio. Listo, acá, mi dato inicial. Lo multiplico por el factor de conversión. Y yo, el primer factor de conversión que de nanómetros me lleva a metros, ¿cuál es? Este. Acá tengo metros y tengo nanómetros. Entonces coloco en la parte superior 10 a la menos 9 metros entre 1, porque equivale a un nanómetro. ¿Por qué coloco arriba metro y abajo nanómetro? Porque acá fíjense, esta expresión, lo que quiero entre lo que tengo. ¿Y por qué lo que tengo va abajo? Ah, en el denominador. Porque yo puedo, si yo lo coloco abajo, al ser esto una fracción, mismo álgebra, simplifico nanómetros. Si yo colocara lo que tengo arriba, no podría simplificar. ¿Ah? Esa es la razón por la cual está lo que quiero entre lo que tengo, para poder simplificar. Aquí esto es álgebra. Pero aquí, fíjense, ya simplifiqué, pero esto está en metros y a mí me han pedido en gigámetros. Ah, pero yo aquí, ¿no? Tengo otra equivalencia. Esta equivalencia, vamos acá, esta equivalencia va acá, ¿no? Siguiente equivalencia, multiplicamos por factor de conversión, un gigámetro equivale a 10 a la 9 metros, ¿no? Listo. Se va con el metro, ¿no es cierto? Se va. ¿Y qué me queda? Me quedan gigámetros. Perfecto. Entonces, 2,5 por 10 a la menos 9 entre 10 a la 9 será igual a ver acá, nuestra álgebra ya, 10,5 por 10 a la menos 18 gigámetros. ¿Listo? ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Solo hay que concentrarnos en las equivalencias. En las equivalencias. Bien. Ahora vamos a ver un término súper importante, la notación científica. ¿Por qué es importante la notación científica? Es importante porque me permite expresar un número, ¿no es cierto?, de una forma diferente. Es más, esa forma diferente responde a esta estructura. Aquí tenemos n. N es un número a partir de 1, ¿no? A partir de 1, en realidad como decimal, por eso va 1,0, porque puede ir como decimal, como puede ir como un entero, ¿no? Número a partir de 1,0 puede ser mayor que 1,0, pero menor aquí, siempre, menor que 10. Es decir, solamente podría llegar hasta 9,9999, hasta 9, nada más. Nunca a 10. No podemos tener dos dígitos acá. ¿Ya? Y el exponente
es un número entero positivo o negativo que también podría ser 0. ¿Qué pasa si fuera así, no? 10 a la 0. 10 a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? Pero yo puedo expresar un número en notación científica, ¿no es cierto? Y puedo utilizar esta forma. A ver, por ejemplo, el número 2. A mí me dicen, a ver, exprese el número 2 en notación científica. Ah, listo. Entonces, ¿ok? La coma está aquí, ¿no? No, yo no, es decir, va a quedar 2 es mayor que 1,0 y menor que 10, ¿no es cierto? Pero como dice notación científica, yo tengo que utilizar esta forma, por 10. Pero no puedo colocar 1, porque si yo pongo 1 es 100. ¿Qué puedo colocar? 0, ¿no? Porque 10 a la 0, recuerden, es 1, y esto sería finalmente igual, 2. ¿Mm? Esto para que podamos entender que todos los números se pueden expresar en notación científica. Ejemplos, acá, 5600. Para el caso de 5600, la coma decimal está acá, ¿no? Y lo que hacemos es corremos 1, 2, 3 espacios hacia la izquierda. Esos 3 espacios que están corriendo hacia la izquierda se expresan aquí en el exponente. 3 espacios ha corrido hacia la izquierda, y como ha corrido hacia la izquierda es positivo. Y esto queda como 5,6. Veamos este otro caso, 0,0056. Aquí la coma decimal está acá, pero aquí la coma va a correr 1, 2, 3. Tiene que correr hasta un lugar donde encuentre un número, ¿no? A partir de 1,0 y menor a 10, a 5,6, es mayor a 1,0 y menor que 10. Entonces, ok, 5,6, pero el exponente, recuerden, aquí ha corrido hacia la derecha. 1, 2, 3 espacios, y negativo. ¿Negativo por qué? Porque ha corrido hacia la derecha. ¿Ya? Hacia la derecha. Listo. Veamos. Escalas de temperatura. Vamos a colocar todo para que le puedan tomar la fotito. Ya está. Ahí está todo. Cuando hablamos de escalas de temperatura, hablamos de escala, ¿no? Dos tipos, relativa y absoluta. Relativa, ¿por qué? Porque estas escalas están, los puntos de fusión y el punto de congelación están en función a una sustancia. Por ejemplo, en el caso de la escala Celsius, el punto de fusión y congelación, perdón, el punto de fusión y ebullición están en función a las características del agua. En cambio, en el caso de la escala Fahrenheit, el punto de congelación está en función a una mezcla de sales de cloruro de sodio y hielo, y el punto de ebullición, allí sí coinciden con Celsius, ¿no? En función al punto de ebullición del agua. Pero fíjense que estas dos escalas, los puntos de fusión y ebullición están en función a las características de una sustancia, ¿no? Relativas, porque están en función a las características de una sustancia. Y absolutas, que serían Kelvin y Rankine, son escalas termodinámicas que se utilizan normalmente en el campo científico y tiene como referencia el cero absoluto. El cero absoluto se entiende que es una temperatura en la cual no hay movimiento de moléculas en una sustancia. Por supuesto, es un punto teórico, pero eso hace que estas escalas Kelvin y Rankine sean conocidas o consideradas dentro de las escalas absolutas, porque su punto de referencia está en el cero absoluto. Una característica importante es que la escala Fahrenheit y la escala Rankine presentan 180 divisiones entre el punto de fusión y ebullición del agua, ¿sí? Y la escala Celsius y la escala Kelvin presentan 100 divisiones entre el punto de ebullición del agua y el punto de fusión del agua. ¿Ya? Entonces, esa característica comparte. Sí, escucho. Profesora, no entendí muy bien lo de relativas y absolutas. ¿Podría Sí, explicarlo de nuevo, por sí, favor? claro.
Relativo, ¿por qué? Porque el punto de fusión y ebullición está en función a una sustancia. Para Celsius, ¿no? En el caso de Celsius está en función a ebullición y fusión del agua, eso. Y en el caso de Fahrenheit está, por ejemplo, el punto de fusión, ¿no? Está en función a una mezcla de cloruro de sodio y hielo, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo otro, o para construir otra escala, a alguien se le puede ocurrir, ¿no? Determinar los puntos aquí clave en función, no sé, al alcohol o a la acetona, ¿no? A cualquier sustancia que existe en la naturaleza. Por eso se llaman relativas, porque son relativas a la sustancia que se ha utilizado como referencia, ¿no? En este caso agua y mezcla de sales y cloruro de sodio. Pero en cambio en las absolutas, estas dos, su marco de referencia es el cero absoluto. Esa es la diferencia. Las relativas están en función a una sustancia que podría ser, a mí se me ocurre, a Gloria Cosco se le ocurre proponer su escala de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, en función a, se me ocurre ahorita, no sé, el alcohol isopropílico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, el punto de fusión y ebullición son estos dos puntos del alcohol isopropílico. Es una escala relativa, ¿no es cierto? Eso es lo que los diferencia de las escalas absolutas. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, sí. Entonces Celsius sería relativo al agua y Fahrenheit a sales y cloruro de sodio. Ajá, para el punto de fusión, porque para el punto de ebullición, Fahrenheit, se le ocurrió también utilizar el punto de ebullición del agua. Exactamente. Sí, muy bien. Listo. Oh, entonces Fahrenheit ha utilizado dos Dos sustancias como sustancias. referencia. Exacto, exacto. Ujú. Bien. Ebullición es agua, ¿verdad? Sí, ebullición agua y fusión, mezcla de sales de cloruro de sodio y hielo. Ujú. Gracias. Ya, no se preocupen, muy bien. Va. Y ahora esta tablita, sí, por favor, la tenemos que tener súper mapeada porque estas fórmulas nos van a ayudar a convertir, por ejemplo, de grados Celsius a Kelvin, como nos podrían ayudar a convertir de Fahrenheit, ¿no es cierto?, a Rankine. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas cuatro fracciones son equivalentes. Y estas cuatro fracciones me van a ayudar a convertir, ¿no? Entre escalas. A ver, en la parte inferior también, perdón, a continuación también tenemos aquí unas fórmulas ya simplificadas, ¿no? Estas de acá se desprenden de acá, ¿sí? Simplemente que están ya simplificadas, ¿no? Nada más fácil para utilizarlas. Y en última instancia habíamos hablado del número de divisiones, ¿se acuerdan? Que 180 divisiones tenían Fahrenheit y Rankine y 100 divisiones presentaban Kelvin y grados Celsius. Entonces, cuando comparamos el tamaño de las escalas, pues aquí podemos podemos establecer estas igualdades, ¿no? 100 Kelvin equivale o es igual a 100 grados Celsius igual a 180 Fahrenheit, grado Fahrenheit, igual a 180 Rankine. Pero esto es cuando comparamos tamaños de escala, ¿no? Bien. Ahora, Profesora, sí, ese tamaño de escala es la variación de la temperatura, ¿verdad? exactamente, la variación de temperatura. Cuando hablamos de variación de temperatura en algún ejercicio, y lo vamos a ver hoy en dos ejercicios, podemos utilizar justamente aquí ya está simplificado, ¿no? Exactamente, joven. ¿Quién fue? Muy bien, muy bien. Listo. Vamos a nuestro ejercicio. Uy, acá. Ejercicio 1. A ver, permítanme. Ok, listo. La Luna, al no poseer atmósfera, tiene amplias variaciones en su temperatura, ¿no? De día, esto me hace recordar una película, de día menos 299 grados Fahrenheit y de noche 214 grados Celsius. Me hace recordar una película. Ya. Entonces, tenemos aquí los datos, ¿no? Los datos.
¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la variación de temperatura, ¿no? La variación de temperatura en el sistema internacional, es decir, en Kelvin, ¿ya? Ahora, yo algo, antes de continuar, debo decir que es cierto, los ejercicios tienen muchas veces más de una forma de resolverlo, ¿no es cierto? Yo voy a resolver este ejercicio, podría decirse, he desarrollado, ¿no? De la forma más larga, quizás, ¿no? Pero ¿por qué? Para que podamos utilizar todas las conversiones y finalmente establecer que no existe un solo camino para llegar a Roma, ¿no? A veces la práctica ya nos permite encontrar pues formas más rápidas de hacer un ejercicio, pero para llegar a eso tenemos que comprender primero la esencia, ¿no? Ok, vamos a resolver nuestro ejercicio. Entonces, fíjense, nos están pidiendo la variación de temperatura en unidades del sistema internacional. Yo podría aplicar justamente las fórmulas, las que vimos hace un momento, ¿no? Justamente las que el joven me preguntaba, ¿no? Estas de acá. Podríamos utilizar esto también, pero yo lo voy a hacer de la siguiente forma, fíjense. Yo estoy planteando que para calcular esa variación, ambos deben estar en la misma escala, ¿no? Es decir, ambos datos, ¿no? Y esa escala tendría que ser Kelvin, porque si yo quiero hallar esa diferencia, pues tendrían ambos que estar en Kelvin, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Que convirtamos ambos datos a unidades del sistema internacional igual a Kelvin, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos acá la temperatura de noche, ¿no? A ver, permítanme, ya. Y aquí tenemos ya nuestras, estas son nuestras relaciones entre escalas, ¿no? Grados acá, Fahrenheit y Kelvin. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente reemplazamos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Vamos a reemplazar. Aquí vamos a reemplazar nuestro dato. Menos 299, ¿no? Menos 32. Aquí, muy bien. 5. Ajá, seguimos. A ver, y ahora viene la parte, esto solo es álgebra. Estamos sumando, estamos pasando al otro lado de la igualdad, ¿cierto? 5, ya, hasta aquí tenemos esto. Y aquí ya dividimos, ¿no? Esa división es acá, 1. 183.8, ¿no? Que es igual a Kelvin menos 273. Y ahora el 273 lo pasamos al otro lado de la igualdad, ¿no? Ya sumando. Entonces, Kelvin va a ser igual a menos 183.8. Sí, está bien. Al otro lado de la igualdad. Y entonces, vamos a tener nuestra temperatura aquí, ¿no? Esta es nuestra temperatura, ¿no? Aquí. Le voy a colocar. De noche. ¿Listo? Lo que he hecho es transformar nada más. He convertido de Fahrenheit a Kelvin. ¿Listo? Vamos. Aquí lo mismo. Esto es exactamente igual, pero aquí voy a transformar este dato. Y para eso ya tengo aquí mi formulita, ¿no? Esta formulita de la tabla, ¿no? De equivalencias en las escalas, ¿no? Escalas de temperatura. Y acá solo vamos a reemplazar, fíjense, acá 214 se reemplaza aquí. Aquí sí es mucho más sencillo. Tenemos que Kelvin es igual a 214 más 273. Y esto es igual a 487 Kelvin. Listo, entonces esto es de, ¿no es cierto? Es 214 grados Celsius, equivalen a 487 Kelvin. Listo, entonces aquí la variación, vamos, la variación de temperatura, ¿no? La variación será igual a 487, ¿no es cierto? Menos 89,2, ¿no? Y esto es igual a 397.8 Kelvin. A ver, 8 está bien.
Sí, ¿no? 8. Esta es nuestra respuesta. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo la variación de temperatura en unidades del sistema internacional. Listo. Esta es nuestra respuesta. ¿No? Listo, listo. Profesor, una consulta. ¿Podría hacerlo de la manera en la que se usa la relación entre variaciones? Ya. Acá no tengo una hoja en blanco. Hacemos algo. Para no atrasarme con el orden y no tengo acá una diapositiva en blanco, lo vemos al final, ¿les parece? Sí, está bien, gracias. Porque yo lo tengo escrito inclusive acá y lo podríamos inclusive pasar de frente. Sí, ya, solo me lo recuerdan. Creo que justo a eso le tomé foto. Ya, veamos. Magnitudes derivadas, vamos a colocar todo el material, ya está. Tenemos aquí el volumen, ¿no? El volumen en el sistema internacional se expresa en metros cúbicos, ¿no? Y presenta estas equivalencias. A ver, por favor, aquí sí le tomamos foto porque esto lo vamos a utilizar en los ejercicios, estas equivalencias. Ya, vamos. Ejercicio 2. A ver, dice, para realizar hemocultivo se extrae y transfiere la sangre a las botellas de hemocultivo. ¿Listo? Bueno, en adultos se recomienda una extracción de 30 mililitros. Este es nuestro dato. ¿Qué nos piden? El volumen en litros y metros cúbicos. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Esas expresiones. ¿Y qué vamos a utilizar para llegar a esa expresión? Pues vamos a utilizar los factores de conversión. Esas equivalencias, justo a la que hemos visto hace un momento, ¿no? En cuanto a volumen. Empecemos a ver un momento, ya listo. Empecemos aquí, esto es lo que nos piden, ¿no? Aquí he traído las equivalencias y vamos a empezar. Entonces, a ver, aquí tenemos primero 30 mililitros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué factor de conversión voy a aplicar para pasar a litros? Ah, por aquí tengo uno, ¿no? 1 litro es igual a 10 a la 3 mililitros. ¿No? Es esta. Esta equivalencia es la que estoy colocando aquí, en este factor de conversión. ¿No? Entonces se va a mililitros, se va con mililitros y tengo 0,03 litros. Perfecto, ya tengo la primera. Ya tengo esto. ¿Ya está? Listo, ya le tomamos foto. Ahora vamos a pasar a la segunda expresión. Lo vamos a llevar a metros cúbicos. Listo, a ver, aquí lo mismo tal cual, pero aquí vamos a resolver la segunda expresión. Tengo 30 mililitros, ¿no es cierto? Y aplicamos nuestros factores de conversión. Ah, ya, primero vamos a ir, aquí me están pidiendo a metros cúbicos, y no tengo aquí una equivalencia directa a metros cúbicos, pero sí tengo esta equivalencia, fíjense. Tengo de mililitros a litros, y tengo de litros a metros cúbicos. O sea, primero puedo utilizar esta equivalencia y luego esta equivalencia, ¿no? En esta primera equivalencia, mililitros se va con mililitros, queda litros. Y luego, a ver. Y luego acá, el otro factor de conversión sería 1 metro cúbico, ¿no? 10 a la 3 litros. Se va y queda metros cúbicos, ¿no? Exacto. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 3,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ya está, resuelto el asunto. Y todo con factores de conversión. Todo con factores de conversión. Bien, pasemos al siguiente. Tenemos, vamos a ver. Ya está. Vamos a colocar todo. Aquí tenemos otra magnitud derivada a la presión, ¿no? Esto para recordarnos que la presión en el sistema internacional
utiliza como unidades los pascales. ¿Ah? Y acá tenemos también equivalencias, ¿sí? Equivalencias. Ahora vamos a aplicar eso. Listo, aplicación. Dice, según la normativa de Osimermin, ¿no es cierto? El transporte de gas, las mangueras de alta presión deben estar diseñadas para trabajar a 2,4 MPa. ¿Qué es MPa? Megapascal. 2,4 megapascal, ¿no? ¿Y qué nos piden? Determinar esta misma presión, es decir, 2,4 megapascal, pero en kilopascal y en atmósfera. Ah, listo. Eso es lo que me piden. Muy bien. Y yo tengo aquí el ejercicio, ¿no? Me da este dato también. Me dice que considerar o trabajar con una atmósfera igual a 1,0 por 10 a la 5 pascal. Y también aquí tengo pascales. También tengo otra equivalencia que dice un megapascal equivale a 1000 kilopascales. Ajá. Esta equivalencia la utilizaremos acá, ¿no es cierto? Y esta equivalencia la utilizaremos acá. Muy bien. Vamos. Listo. Empezamos acá. A ver. Tenemos... Ahí está mi lapicito. Fíjense. Mega. Y acá está, esta equivalencia está en kilo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 2,4 megapascal, ¿no? Y aplicamos nuestro factor de conversión. Recuerden, nuestro factor de conversión es una equivalencia, ¿no es cierto? Aquí tenemos kilopascal, por favor, y acá un megapascal. Esto se va a ir con esto, y nos va a quedar kilopascal. ¿Listo? Esa sería la primera parte del ejercicio. Pero me están pidiendo también en atmósferas. ¿No? Me piden también el mismo dato en atmósfera. Okay, listo. Entonces, recuerden que a mí el dato que me dan, esta atmósfera, me están dando la equivalencia en pascal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tendría que pasar de megapascal a pascal, ¿no? Primer factor de conversión, ¿no? El primer factor sería de megapascal a pascal, ¿no? Ese sería el factor 1. Y luego de pascal a atmósfera. Profesora, Sí. ¿siempre se tiene que pasar al sistema internacional? Depende, en este caso el ejercicio nos lo está pidiendo. No, o sea, para convertir. O sea, el cero que dijo que no era parte ni de los múltiplos ni de los submúltiplos. ¿El sistema internacional siempre? La unidad, el metro o el gramo. Ajá, sí, pero usted dijo de que, por ejemplo, para pasar de un múltiplo a un submúltiplo, primero hay que pasarlo al que está en medio, el cero. Entonces, Claro. ese siempre tiene que ser, o sea, siempre va a ser del sistema internacional. La tabla de múltiplos y submúltiplos corresponde al sistema internacional, sí. Se utiliza en el sistema internacional. Lo que no entiendo es su pregunta. A ver, O lo que sea, usted... o Sí. sea que, por ejemplo, si en anterior hizo un ejercicio, no me acuerdo que era, creo que era de kilo, Creo que lo que y, quiere decir es, por ejemplo, si quiere pasar de kilómetros a centímetros, necesariamente tendría que ajá, pasar por sí, metro. así en Ah, todos. ok, ya entendí. Es la misma pregunta que les cuento que me hizo mi hijo hace unas semanas. Él también se está preparando. Mamá, ¿por qué tienes que pasar? Ay, perdón, yo me estoy pasando ya. ¿Por qué tienes que pasar o por qué tienes que aplicar dos factores? ¿Por qué he tenido yo que aplicar dos factores de conversión? ¿No es cierto?
cuando él me decía, y ahora entiendo la pregunta, cuando yo puedo pasar de forma directa con esta expresión que yo ya sé, ¿no? Una cosa así. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bien, mi respuesta para eso es que al punto que usted menciona, considero que el estudiante llega con la práctica, ¿no? Con la práctica llega ya al conocimiento de que, ¿no? De que de mega, o sea, de mega a milímetros, ya en su mente ha calculado cuánto el exponente, cómo ha cambiado, y ya, en una sola expresión lo puede hacer. Es cierto, sí se puede hacer, siempre y cuando yo ya tenga en mi mente, tenga mapeado cómo, o exactamente, pues esto, la única expresión para convertir. Sin embargo, en este momento tenemos estudiantes de todos los niveles, ¿no? Tenemos estudiantes que esto es la primera vez, por ejemplo, que están viendo lo que es conversión. Entonces, por eso lo hago de forma así, por etapas, bien detallado para que no se me confundan. Y yo estoy segurísima que luego con la práctica, en lugar de tener 2 o 3 factores, van a tener solo uno. Y no van a tener la necesidad de ir a metro, ¿no? Como hemos visto en este caso, y luego pasar al submúltiplo. Sí se puede. Cuando ya lo tengan, ¿no? Ustedes ya la práctica les va a permitir eso. ¿Eso responde su pregunta? No, profesor, es que yo no le estoy queriendo decir eso. Ya. A ver, explíqueme otra Yo vez, por le, favor. yo le estaba preguntando si el intermedio, o sea, el cero que usted dijo, Ya. son las unidades del sistema internacional. Siempre. Ya, no siempre, ya entendí su pregunta. En el caso de metro, sí calza. En el caso de masa, no calza, porque en el sistema internacional la unidad es el kilogramo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí, eso, ya entendí su pregunta. O sea, Eh, siempre, pero igual siempre si quiero pasar de un submúltiplo a un múltiplo, tengo que pasar por el cero, pero ese cero va a ser del sistema internacional. no necesariamente. En el caso de metro, sí. En el caso de metro, sí. En el caso de masa, por ejemplo, el sistema internacional dice que la unidad es el kilogramo, ¿no? Pero nosotros ahora vamos a ver un ejercicio donde para aplicar este tema de múltiplos y submúltiplos, la unidad es el gramo, o sea, el cero es gramo. Ajá, sí, es así. Ya la entendí, ya decía yo, pero ¿qué es lo que me está equivocando? Gracias, profesora. Sí, ahora sí, ahora sí quedó claro. Muy bien, perfecto, perfecto. Y entonces, a ver, estamos viendo este ejercicio. A ver, permítanme que me vuelva a concentrar. A ver, ya, listo, ya sé dónde estamos. 2400 kilopascal, listo, y ahora vamos acá. 2,4, ¿no? Megapascal. Y lo vamos a multiplicar pues por su factor de conversión. 10 a la 6. Y acá si alguien me pregunta, profesora, ¿y por qué un megapascal es igual o equivale a 10 a la 6 pascal? Esto es de la tabla de múltiplos, ¿no? Recuerden que un mega, ¿no? Tiene el factor 10 a la 6. ¿Ya? Entonces aquí megapascal se va con megapascal, ya tengo pascal. Y entonces aquí ya puedo aplicar, ¿no? El siguiente factor para pasar a atmósferas. Una atmósfera, 1,0 por 10 a la 5. Uy, pascal. Sí, ahora sí. Y entonces aquí este pascal se va con este pascal y tenemos nuestra expresión final. Esto, fíjense, 24 atmósferas, pero también lo voy a colocar acá, ¿no? Si quisiéramos utilizar la notación científica, ¿no? Importante, porque tenemos muchos ejercicios donde nos piden expresar, o las opciones de respuestas están en la notación científica. Bien, hasta aquí todo claro. Pasamos a el último ejercicio de aplicación, antes de ver los ejercicios de clase. Ok.
Vamos, otra magnitud derivada, vamos a colocar todo, ya está. Otra magnitud derivada es la densidad, ¿no? En el sistema internacional se expresa como kilogramo sobre metro cúbico. ¿Mm? Listo. Y ahora veamos un ejercicio. Aquí, este ejercicio. Fíjense, tenemos una probeta, ¿no es cierto? Una probeta que contiene 20 mililitros de agua. Acá está, 20 mililitros. Este es el volumen inicial. En ella se introduce un trozo de cierto metal. Acá está, ¿no? Un metal, bueno, acá dice roca, pero es una pieza metálica cualquiera, y yo la voy a colocar dentro. Pero esta pieza metálica tiene una masa de 52 gramos. ¿Ya? Es un dato. Dice, si el volumen final que marca la probeta es de 30 centímetros cúbicos, determina la densidad. Pero este volumen final, ¿a qué se refiere? Fíjense, acá está. El volumen final se refiere a después de haber colocado esta pieza, este trozo de metal dentro de la probeta. Entonces, producto de haber colocado esta pieza de metal dentro de la probeta, el volumen, ¿no?, que teníamos acá, pues cambia, ¿no? O en todo caso la probeta ya no marca 20, sino marca 30. Y esta diferencia, vamos a colocarla acá. Así vamos a colocarla. Esta diferencia, este cambio en el volumen aquí, ¿no es cierto?, responde al volumen, porque es un volumen desplazado, ¿no es cierto? Al colocar yo este trozo de metal, el volumen del agua se desplaza y tengo un volumen final igual a 30. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que esta diferencia de volumen final menos volumen inicial, en realidad es el volumen de la pieza metálica que yo estoy colocando dentro de la probeta. Quiero saber, por favor, si hasta aquí está claro que el volumen de esta pieza que yo he colocado dentro de la probeta responde a la diferencia de volumen final menos volumen inicial. Esto es crucial para poder entender y seguir desarrollando el ejercicio. Sí se entendió, profesora. Perfecto, gracias. Y aquí traje esto ahí, ¿no? Para no olvidarnos que si nos están pidiendo la densidad, tenemos que, ¿ves?, la masa en kilogramos y el volumen en metro cúbico. Listo, empecemos a resolver. Un momento. Acá, listo. Empezamos. Solo es conversiones. Masa, ¿no es cierto? Lo tengo que llevar a kilogramos, entonces utilizo un factor de conversión que me permita hacer eso. Y entonces aplicamos este factor. 1 kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos. Se va 0,052 kilogramos. Listo, la masa ya está lista para entrar a la fórmula de densidad. Ahora, vamos, el volumen inicial. ¿No? El volumen inicial tenemos 20 mililitros y tenemos que llevarlos a metros cúbicos, ¿no? A ver, pero en nuestra tablita de equivalencias que yo les acabo de dar, no tenemos directamente de mililitros a metros cúbicos, pero sí tenemos de mililitros a litros y de litros a metros cúbicos. Hasta la otra equivalencia. 10 a la 3 litros. Hemos aplicado dos factores de conversión, mililitros se va con mililitros, litros se va con litros, y me va a quedar 2,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ah, miren, el volumen inicial ya lo tengo aquí en metros cúbicos. Y ahora vamos al volumen final. El volumen final es bien interesante porque el volumen final, el ejercicio dice, si no tuviéramos la figura, ¿no?, nos habla de 30 centímetros cúbicos. Y a ver, yo me pongo a preguntar y veo mi tabla de equivalencias. Si ustedes ven su tabla de equivalencias, centímetros cúbicos es lo mismo que decir mililitros. Ah, esto entonces, centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. ¿Ya? Esto tenemos que recordarlo. Listo, entonces, 30 centímetros cúbicos
es lo mismo que 30 mililitros, ¿no? Y entonces transformamos o convertimos, ¿no? Igual como hemos hecho en la parte superior. Los mismos factores le vamos a aplicar porque queremos llegar a metros cúbicos, ¿cierto? Hasta 1 metro cúbico, tenemos 10 a la 3 litros, listo, litros se va con litros, mililitros se va con mililitros, y esto, ¿no? Nos queda, a ver, permítanme, acá está, 3,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Este es el volumen final inicial. Pero recordemos, ¿no? Nosotros habíamos visto que la diferencia de volumen era en realidad el volumen del metal que habíamos colocado dentro de nuestra probeta. Y entonces vamos a restar volumen final menos volumen inicial. Y esto nos da 1,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ya está, ya está. Hasta allí ya tenemos todos nuestros datos, ¿no? Tenemos la masa, aquí, masa, vamos a poner alfa, y tenemos el volumen, beta. Tenemos todo para aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula. La densidad, ¿no es cierto? Masa 0,052 kilogramos entre 1,0 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y esto me da igual a 5,2 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. O también, fíjense, podríamos expresarlo de esta forma. Listo. ¿Vieron? Interesante, ¿no? Puras conversiones. De ahí, cuando más vamos practicando, más nos vamos familiarizando con esto. Listo, ¿está todo bien? Podemos pasar ya a los ejercicios propuestos. Sí, profesora. Chévere, listo, vamos. Ah, había olvidado, tenemos aquí una tablita, ¿no? Esto es una tabla teórica, ¿no? Son datos de densidad de algunas sustancias y mezclas, ¿no? Pasando por sustancias sólidas como el oro, plomo, aluminio, sustancias líquidas como el agua pura, el agua de mar, con una densidad de 1,03 gramos por mililitro, y gases, ¿no? Una tabla para que tengamos una idea de cómo va variando la densidad, ¿no? Y empezamos con nuestros ejercicios de clase. Listo, a ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? A ver, vamos a... A ver, jóvenes, veamos el ejercicio. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas del método científico? ¿No? Nos piden indicar la alternativa que contenga la secuencia correcta. ¿Cuál? D. D. Ajá. D. A ver, ¿alguien no está de acuerdo con la respuesta que han dado sus dos colegas? A ver, chicos, todos. También están diciendo en el chat D. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a pasar a desarrollarlo. Vamos a ordenar los pasos del método científico según la secuencia correcta. Primero que hizo Fleming, ¿no? Observó, encontró estas placas contaminadas con moho, ¿no? Y el área alrededor del moho se veía libre del crecimiento de bacterias. Entonces lo primero es la observación. Listo, ¿no? Muy curioso, muy observador. Y entonces luego ya, como todo científico, se planteó una, ¿no? Hizo un planteamiento, una hipótesis, una explicación, ¿no? Y dijo, si se filtra cierto tipo de mohos a las bacterias, estas podrían morir, ¿ok? La hipótesis. Y luego experimentó, ¿no? Dos grupos, uno con moho, el otro sin moho, y efectivamente, pues tenemos aquí las tres etapas, ¿no? El ejercicio 1, la clave de respuesta es la D.
Vamos a colocarlo. 1D. Exacto, muy bien. Muy bien. Vamos con el ejercicio 2. También, a ver, ¿qué dicen chicos aquí? Aquí nos hablan de las ramas de la química, ¿no? Y nos piden que relacionemos la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Recordando que la fisicoquímica estudia las leyes generales, ¿no es cierto?, de la materia, la química analítica, la composición o una molécula de una sustancia, la bioquímica, procesos químicos en seres vivos. Y a ver, si yo me pongo a ver acá, aquí me hablan de célula. Ya cuando me hablan de célula, es un ser vivo, ¿no? Y tenemos también la química, creo que no mencioné la orgánica, ¿no? La orgánica que está enfocada a todas aquellas, las características o propiedades de moléculas orgánicas, ¿no? Carbono y hidrógeno. ¿Cuál creen ustedes, jóvenes chicos, que es la respuesta correcta en este caso? La B. La B. Ya, a ver, desarrollemos. Primero, fisicoquímica, cuando habla de tiempo de proceso de electrólisis, este es una ley, así que aquí inmediatamente se va la fisicoquímica. Listo. Podría ser, hasta por el momento podría ser la B y la C, ¿no? Luego, cuando la química analítica acá, ¿por qué? Porque determina plomo, ¿no? Posterior al disparo de un arma de fuego. Entonces busca, ¿no? Le interesa la composición de una sustancia, en este caso le interesa el plomo, en una muestra para una investigación. ¿Listo? Y luego tenemos aquí a la bioquímica, va acá, sí o sí, ¿por qué? Porque aquí hablamos de seres vivos, ¿no? Células. Y entonces la química orgánica la tenemos acá. Efectivamente, la respuesta es la B. Efectivamente, la respuesta es la B. Muy bien, pues ahora vamos al ejercicio 3. Para eso vamos a utilizar, aquí, vamos a utilizar un momento mi marcador. Listo. Dice, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos envió el bombardero, ¿no? El Boeing, alcanzó una velocidad máxima, ¿no? De 574 kilómetros por hora. Se lanzó sobre Hiroshima, ¿no? Lanzó sobre Hiroshima una bomba, ¿no? Con determinadas características a determinada altitud, se liberó 6,69 por 10 a la 1 terajoules, ¿no? Alcanzando más de 1,9 por 10 a la 7 grados Celsius. Qué terrible, ¿no? Este evento acabó con la vida de muchas personas y decenas de miles en más de esa semana, meses y años posteriores. ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado? Ah, ok, listo. Entonces vamos a identificar acá las magnitudes básicas. Y a ver, aquí esto es velocidad. Aquí tenemos una magnitud. ¿Cuál creen, chicos? A ver, ustedes busquen también cuál proponen sea la respuesta. Altitud, 600 metros, ¿no? Estamos hablando de longitud. Luego acá, esto es joules, ¿no? Joules no es una magnitud básica. Grados Celsius. Temperatura. Como magnitud, no estamos hablando de las unidades, sino como magnitud. La temperatura es una magnitud básica. Y, a ver, dice, este evento acabó con miles de personas esa semana, también en los meses y años posteriores. Cuando se habla de semanas, meses y años posteriores, estamos hablando del tiempo. Estamos hablando del tiempo, ¿ya? No, estos términos los voy a colocar acá. Aquí estamos hablando del tiempo. Aun cuando no estén expresados en segundos, no sé, en horas, ¿no? Pero la expresión semana, meses y años hace referencia, ¿no? Al tiempo. Entonces aquí estamos utilizando esta magnitud básica, ¿no? Que es el tiempo. Y las derivadas, pues, nos quedan la velocidad, clarísimo, ¿no? Porque combina dos básicas, longitud y tiempo, y también acá la energía, ¿no?
también es derivada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya se cae de madura, ¿no? La La respuesta, C. exacto, tenemos 4 magnitudes básicas y 2 derivadas. Exactamente. Y acá tengo una tablita que resume, esto. Acá vamos a colocar el ejercicio 3, que es la clave C, ¿no? Eso. Ujú. Listo, listo, chicos. A ver, seguimos. Vamos, el ejercicio 4. Dice, la distancia entre dos átomos enlazados químicamente se denomina longitud de enlace. ¿Ya? La longitud de enlace es la distancia entre dos átomos que están enlazados químicamente. Y ahora bien, dice, en la molécula de hidrógeno, la distancia entre hidrógeno y hidrógeno es 0,741 Armstrong. ¿Ya? Esta A tiene un circulito en la parte superior. Esto, estamos hablando de Armstrong. Ya, por favor, ahí tener en cuenta. Es más, aquí el ejercicio nos da un dato, ¿no? Nos dice que un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? Acá también, Armstrong, por favor. Armstrong. Listo. En el sulfuro de hidrógeno, la distancia hidrógeno-azufre es 0,133 nanómetros. Acá le voy a colocar nanómetros. Y en el metano la distancia carbono-hidrógeno es 109 pm. Profesor, ¿y qué cosa es pm? Ah, es picómetros. Picómetros. Eso, picómetros. Listo, entonces me han dado la longitud de enlace de 3, ¿no? 3 enlaces. Uno está en Armstrong, en nanómetro y en picómetro. ¿Qué me piden? Me dicen, indique la alternativa que contenga las moléculas cuyas distancias de enlace estén ordenadas en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Yo tengo que ordenar de acuerdo a la distancia estas 3 moléculas. O sea, tengo que comparar estas 3 mediciones, ¿no? Para saber cuál es la menor y cuál es la mayor. Pero para compararlas, necesito que estén en las mismas unidades, ¿no es cierto? No puedo comparar directamente, al menos no puedo comparar directamente Armstrong, nanómetros, picómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un minuto. Y tenemos que llevarlas, ¿no? A una misma expresión. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a llevarlas a metros. A metros. Las 3 mediciones las vamos a llevar a metros y allí las vamos a comparar. Listo. Primera medición. La primera medición era la distancia hidrógeno-hidrógeno de esta molécula, ¿no es cierto? Y el dato que nos dieron fue 0,741 Armstrong. Igual, Armstrong. Acá sí se nota un poco más el círculo, ¿no? Entonces, fíjense, un dato que me da el ejercicio, acá falta el por, ¿no? Es esta equivalencia, este factor de conversión, lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. ¿Y por qué lo que tengo abajo? Porque las unidades de Armstrong se cancelan y solo queda metros. Solamente me queda la parte algebraica, ¿no? Multiplicar. Y entonces el resultado es 0,741 por 10 a la menos 10 metros. Ya tengo el primer dato en metros. Ahora vamos a los siguientes 2 datos. ¿Se acuerdan? Los otros 2 eran nanómetros y picómetros. Yo he traído esta tablita para hacernos recordar justamente estos factores, ¿no? Porque estos factores nos van a ayudar con la equivalencia. Pero recordemos aquí, ¿no? Aquí vamos a sacar esa equivalencia. La equivalencia me dice que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros y un picómetro ¿listo? Ahí tenemos nuestras equivalencias. Vamos. 0,133 nanómetros por
aplicamos el factor de conversión para llevar de nanómetros a metros. Acá está. Entonces, este factor lo tenemos aquí. 10 a la menos 9 metros entre 1 nanómetro. Y se cancelan los nanómetros. Me queda la expresión en metros. Tercer dato, 109 picómetros, ¿no? Igual, acá tengo mi factor de conversión y lo tengo aquí. Lo traigo acá. Y acá, picómetros se cancelan. Si yo colocara de forma invertida arriba un picómetro y abajo 10 a la menos 12 metros, simplemente no se pueden simplificar, no se cancelan las unidades. Y por lo tanto me va a salir completamente otra cosa, ¿ya? Por eso es importante ubicarlos, lo que quiero abajo, lo que tengo, perdón, abajo para que se simplifique. Y listo, ya tengo el tercer dato, ¿no? Los tres ya los tengo. Acá está. Acá están los tres resultados. Y la pregunta es, ordenarlo de forma ascendente. A ver, ¿quién es el menor acá? El hidrógeno, 0,7, ¿no? Los tres están expresados, utilizan la base 10 a la menos 10, así que solo comparamos los coeficientes, ¿no? Listo, este va primero, este va segundo, 1, y luego 1,33, tercero, ¿no? De menor a mayor. Tan y tan. Entonces, este orden ascendente significaría primero hidrógeno, luego metano y luego H2S, que es sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y entonces, ¿ahí cuál es la clave? La clave es la A. La opción correcta, ¿no? Es la A. ¿Me parece? No está. ¿Qué les pareció? Igual, todo conversión y luego ordenar. Nada más. Listo. Vamos al ejercicio 5. La disolución de ácido sulfúrico al 98% es corrosivo para los metales. Puede provocar daños graves en la piel. Eso es cierto, en el laboratorio más de una vez nos hemos quemado con ácido sulfúrico. Y a continuación nos dan una serie de propiedades, ¿no? Nos hablan de densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, presión de vapor, ¿no es cierto? Y tensión superficial. Nos dan 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no? Características, propiedades del ácido sulfúrico. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos dicen, entonces, es correcto afirmar que, es decir, sobre estas tres expresiones, cuáles son correctas y cuáles no. Entonces, solamente nos piden las correctas, ¿no? Ok, las correctas. Las correctas. Sí, nos piden solamente establecer cuáles de las tres afirmaciones son correctas. A ver, les doy un tiempito. A ver, analicemos. Antes de ver la solución. ¿La presión de vapor y la tensión superficial son magnitudes básicas? Recordemos las magnitudes básicas, ¿no? Eran 7. Y que yo recuerde, no teníamos allí la presión ni la tensión superficial, porque la presión de vapor, fíjense qué interesantes son los datos que nos da el ejercicio. ¿Dónde está la presión de vapor? La presión de vapor y la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial, fíjense, Newton sobre metro. Entonces, estos no son magnitudes, no son magnitudes básicas, ¿no? Son magnitudes derivadas, porque vienen de la combinación, ¿no? De las magnitudes básicas. Entonces la densidad efectivamente es una magnitud derivada,
Solamente por el hecho de analizar las unidades, yo puedo deducir que sí. ¿Ah? Y ahora la siguiente parte, y se mide en kilogramos sobre metro cúbico, tenemos que recordar, ¿no? Lo hemos hecho, hemos visto un ejercicio, y la última afirmación dice, en el sistema internacional la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición es 279,7 Kelvin. Justo ese tiene que ver con el ejercicio que vamos a ver al final. Recuerden, fusión y ebullición. Hallamos la diferencia de temperatura. Y esa diferencia nos están preguntando si efectivamente es esta expresión. Y allí para resolver esto tenemos que utilizar justamente estas diferencias de temperatura. Recuerden, recordemos allí, 1 grado Celsius, la diferencia de 1 grado Celsius equivale, ¿no?, a 1 grado Kelvin, 1,8 grados Fahrenheit equivale a una variación de 1,8 Rankine, ¿no? Solamente con eso podemos establecer aquí si es correcto o no. A ver, ¿qué proponen ustedes? ¿Cuál es la opción correcta aquí? ¿Tienen alguna propuesta, chicos? Yo pensé que, como decía, diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición era 100, porque en el gráfico había una diferencia de 100 y otra de 180. ¿No es eso? No, no, no. Muy bien, lo vamos a explicar. Primero estamos hablando del ácido sulfúrico. Estamos hablando del ácido sulfúrico y nos han dado propiedades, ¿no? Densidad, nos han dado temperatura de fusión y nos han dado su temperatura de ebullición. ¿Pero de quién? Del ácido sulfúrico. Estamos hablando del ácido sulfúrico. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es la diferencia, nos están diciendo, en el sistema internacional, la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición, es decir, entre 10,3 y 290, es este valor. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Ya? Cuando hemos visto las escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, hemos visto que por ejemplo, las relativas, ¿no?, que son Celsius y Fahrenheit, que son escalas relativas que utilizan sustancias para fijar, ¿no es cierto?, utilizan sustancias para fijar puntos importantes o puntos críticos, digamos, ¿no? Celsius utilizó agua porque le pareció mejor. En el caso de Fahrenheit utilizó la mezcla de sales de cloruros y también agua para la ebullición. Pero esas fueron las sustancias que ellos utilizaron para construir sus escalas de temperatura. ¿Ya? Aquí estamos hablando del ácido sulfúrico, de las propiedades del ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico presenta un punto de fusión y de ebullición, acá 290 y 10,3. Y lo que nos están pidiendo es si esta diferencia de temperaturas efectivamente corresponde a 279,7. ¿Ya? Ya entendí, gracias. Perfecto, para eso estamos acá. Entonces, la primera expresión, ¿qué dicen? ¿La primera expresión es correcta o no? Miren, sí me voy con pena porque... A ver, díganme por favor, ¿qué dicen? ¿La primera afirmación es correcta o es incorrecta? Presión de vapor y tensión superficial. Falso. Falso, por supuesto. Falso de toda falsedad, como decía mi profe. Falso de toda falsedad. Segundo, la densidad es considerada magnitud derivada y se mide en kilogramos por metro cúbico. Verdadero. Perfecto. Verdadero, correcto. Y ahora viene la tercera. Para esto, tenemos acá nuestros datos, ¿no? Estamos hablando del ácido sulfúrico, temperatura de fusión y ebullición. Entonces, la diferencia de temperaturas, simplemente, ¿no?, hacemos una diferencia, una resta, y estamos aquí en grados Celsius. 209 menos 103 menos 10,3 me da 279,7 grados Celsius. Hasta ahí estamos. Hasta aquí tenemos lo que podemos calcular. Pero justamente aquí viene lo que el joven preguntó. ¿Recuerdan? Hace un momento y él nos habló de la diferencia, ¿no? La variación de temperatura.
Y entonces, cuando hablamos de variación de temperaturas, allí podemos decir que la variación de temperaturas de grados Celsius es igual a la diferencia, ¿no? A la variación de temperaturas Kelvin. Entonces, siendo esto, por favor, esto es teoría. Esto viene de la teoría y viene de la última parte de la diapositiva donde estaban las fórmulas de temperatura. Entonces, siendo esto verdadero, yo puedo decir que 279,7 grados Celsius es lo mismo que 279,7 Kelvin por esta expresión. Por supuesto, acá, por ejemplo, nosotros tenemos que la diferencia de temperatura, recuerdan, a ver, habíamos visto grados Fahrenheit es igual a 1,8 Rankine, ¿no? Y podríamos decir también que la diferencia o la variación de temperatura de 1 grado de Celsius, no, hasta ahí, no nos vamos a confundir. Celsius con Kelvin, Fahrenheit con Rankine. Entonces, debido a esta relación que viene de la teoría, yo puedo decir que esto también es correcto. Estos dos son equivalentes. Son equivalentes, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de la diferencia de temperaturas, es decir, que este cálculo viene de diferencia de temperaturas. Estamos hablando de diferencia de temperaturas. Y entonces, siendo así, la 5, la opción correcta es la C. Profesora, si 290 grados se pasa a Kelvin y 10,3 grados se pasa a Kelvin, ¿te va a salir igual 279 en Kelvin? Exacto, va a salir lo mismo. Justamente eso es lo que tiene que ver con el ejercicio que vimos hace un momento, que yo les decía que yo había hecho el método largo, ¿no es cierto?, para que podamos trabajar un poco más y entender y tener claridad. Y no había hecho justamente esta expresión de variación de temperatura, que es exactamente lo mismo. Si yo voy por el otro camino, voy a llegar a la misma respuesta. El otro es el camino largo. Yo lo prefiero, pero yo sé que cuando damos exámenes, pues a veces no tenemos el tiempo para hacer ese camino largo, ¿no? Claro. Listo. Muchas gracias. Perfectísimo. 6. El tratamiento térmico de los aceros. Este es el área de ingenierías. Los que van a ingenierías acá, mucha atención. Tratamiento térmico de aceros, dice, utiliza o trabaja con estos dos procesos, ¿no? Austenización, que se da a 1050 grados Celsius, y el revenido, que se da a 800 grados Celsius. El primero, nos vamos a enfocar aquí. El revenido utiliza para el enfriamiento aire, ¿no? Y fíjense, tenemos aquí el proceso de revenido, ¿no? La temperatura a la cual se da es 800 grados Celsius y luego se enfría ¿hasta cuánto? Hasta 20 grados Celsius. ¿Ya? Este gráfico de repente vamos a retroceder para poder analizar las expresiones. Las afirmaciones que nos dan, porque ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que nos preguntan? Pues al respecto, marque la secuencia de verdadero o falso de los siguientes enunciados. Okay. Tengo que analizar las tres y decir cuál es verdadero y cuál es falso. Vamos. Dice, en unidades del Sistema Internacional la temperatura de austenización es 1323. Recuerden, yo en mi gráfico tengo 1050 grados Celsius. Entonces lo único que yo tengo que hacer es convertir de Celsius a Kelvin. Y acá está mi fórmula, ¿no? Acá está mi fórmula. Yo reemplazo este dato acá. ¿Sí? Reemplazo este dato acá. Acá está el dato. 1050 entre 5 igual a Kelvin menos 273 entre 5. Entonces aquí, ¿Kelvin a cuánto es igual? Kelvin aquí es igual a 1323. Qué bueno, ¿no? Porque justo la afirmación me pregunta por este valor, ¿no? Entonces, esta afirmación es verdadera, ¿no? 1050 grados Celsius en Kelvin es 1323. Y aquí lo hemos calculado. Segunda afirmación, el proceso que utiliza aire, es decir, el revenido, es para realizar una variación de temperatura de 1400
una variación de temperatura de 1404 grados Fahrenheit. A ver, primero vamos a ver esta variación de temperatura de cuánto es. El aire realiza un enfriamiento desde 800 hasta 200. ¿Ah? Recuerden, se está refiriendo a esto. Aquí, ¿no? De 800 a 20. ¿Listo? Se refiere a eso. Entonces, la variación de temperatura es 780. Acá está, ¿no? Temperatura 2 menos temperatura 1, 780. Acá va. Estamos hablando, fíjense, de variación de temperatura. Entonces, como variación de temperatura yo puedo afirmar, esto es por teoría, nuevamente aquí teoría, que 1,8 grados Fahrenheit es igual a 1 grado centígrado. ¿Sí? Y entonces, esta variación que yo tenía acá en 780 grados Celsius, le aplico este factor de conversión porque estos dos son equivalentes por teoría, son equivalentes, y entonces se va a los Celsius y me queda Fahrenheit. Fíjense que aquí no ha sido necesario transformar cada uno a grados Fahrenheit y el camino largo que yo les decía, sino aquí se calculó la variación de temperatura e inmediatamente se aplicaron estas equivalencias, ¿no? Pero estas equivalencias, por favor, tener cuidado, solo se aplican cuando hablamos de variación de temperatura, no en otro momento. Y entonces, esta afirmación es verdadera. Acá está. ¿No? Es verdadera. Bien, ahora vamos a la afirmación 3. ¿Listo? La afirmación. A ver, vamos. Ok. La temperatura en la cual se realiza el proceso de revenido es 1932 Rankine. Ah, pero recuerdan el proceso de revenido nosotros lo tenemos en nuestro gráfico, lo tenemos como 800 grados Celsius, ¿no? Ese es el dato que manejamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar una conversión de temperaturas de grados Celsius a Rankine. De Celsius a Rankine. A ver. Y acá tenemos nuestra formulita, ¿no? Esas relaciones entre escalas. Las fórmulas que teníamos, o las relaciones entre escalas, ¿recuerdan? Centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Teníamos cuatro fracciones. Y entonces aquí hemos seleccionado la que relaciona grados Celsius con Rankine. Listo. Aquí inclusive ya hemos reemplazado la temperatura, ¿no? Ya hemos puesto 800. Y hemos reemplazado la temperatura entre 5 igual a R, porque eso es lo que queremos saber, esta es nuestra incógnita. Bien, a ver, ¿y cuánto me da aquí el R? O sea, ¿cuánto me da la temperatura en Rankine? Quiero decir. Me da 1932. Ajá. Este R, si yo despejo, ¿no? Porque aquí solamente tengo que hacer un poquito de álgebra. Este denominador sube multiplicando, este denominador sube multiplicando, luego todo lo mando, ¿no? Hacia un lado de la ecuación y me queda R. R es igual a 1932. Entonces, esta afirmación también es verdadera. Por lo tanto, aquí voy a colocarlo acá, el ejercicio 6, la clave correcta es la A. Fíjense, ¿no? Qué interesante. Las conversiones, ¿no? Y a ver, yo nuevamente voy a resaltar el hecho, aquí voy a retroceder, que esta expresión que tenemos acá se aplica solamente cuando hablamos de variación de temperatura, ¿no? Solamente para enfocarlo. ¿Listo? Listo, listo, listo. Vamos al ejercicio 7. John Priestley descubre el oxígeno, ¿no? Y entonces tenemos aquí los siguientes datos. Un tanque de acero de 5 por 10 a la 3 litros. Contiene oxígeno a 70 grados Celsius y 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué nos piden? Expresar
en las magnitudes mencionadas, pero en unidades del sistema internacional. Listo. Perdón, un poquito de agua. Estamos convirtiendo, chicos, a ver. Uy, mi escotita también ya. Por favor, espera un momento. Vamos a resolver. Y entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo en unidades del sistema internacional? ¿Eso qué significa? Que los litros los tengo que llevar a metros cúbicos, ¿no es cierto? Los grados centígrados los tengo que llevar a Kelvin y los milímetros de mercurio los tengo que llevar a Pascal. ¿Ah? Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí yo ya tengo las conversiones y las vamos a explicar. La primera, ¿no? 5 por 10 a la 3 es 5.000 litros, y acá tenemos nuestro factor de conversión, 1 metro cúbico sobre 10 a la 3 litros. Se van los litros, tenemos aquí nuestro resultado. Para temperatura, aplicamos también, esta es una ecuación de las que tenemos en la tabla de ecuaciones de temperatura. Grados Celsius más 273 es igual a Kelvin. Listo, a ver, aquí ya está reemplazado nuestro dato, ¿no? Esta temperatura ya lo hemos reemplazado en la ecuación. Hemos reemplazado. Y, pues, más 273 me da 343 Kelvin. Listo, ya transformé. Y el tercer dato, tenemos, recuerden, aquí el ejercicio nos da, ¿no? Nos da esta equivalencia. Ya, listo, aplicamos milímetros de mercurio. Acá también, esto también es un factor de conversión, ¿no? Se va, y me queda en Pascal. Pero ahora, fíjense, yo he traído aquí las opciones de respuesta porque quiero que noten algo. Ustedes, si se dan cuenta, pueden ver que las opciones de respuesta pues están en notación científica. Y aquí les pregunto yo, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ya tenemos ahí los resultados, pero esto está en notación científica. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Ajá, La B. exactamente. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, fíjense, sí es la B. Este 5, ¿no? Este 5, a ver, permítanme aquí un minuto. Acá está. Este 5, nosotros, si lo llevamos a notación científica, recordemos 5,0 por 10 a la 0. Perfecto. Aquí también, ¿no es cierto? 343, la coma corre hacia la izquierda, por lo tanto aquí va 10 a la 2, corre 2 posiciones hacia la izquierda, ¿no? Y muy bien, exactamente, la B es la opción, la clave de respuesta. Clave de respuesta. Muy bien. Listísimo, listísimo. Y ahora vamos a nuestro siguiente ejercicio. 8. Dice, cuando una pieza de elemento metálico en forma esférica y compacta, acá hay un dato, 9,65 por 10 a la 6 miligramos. Es un dato, no podemos olvidar la unidad. Es introducido en una probeta graduada. Esto es bastante parecido al ejercicio que hemos visto hace un momento, ¿no? En una probeta. Se introduce en una probeta que contiene, este es el volumen inicial, que contiene 5 por 10 a la menos 1. Este es el volumen, voy a colocar acá, volumen inicial. Inicial. El nivel del agua se eleva hasta 1 por 10 a la 3 mililitros. Ya me cambiaron las unidades, ¿no? Pero este es el volumen final. Este es el volumen final. Listo, volumen final. Determine el metal trabajado en el experimento, teniendo en cuenta los siguientes datos. Ok, o sea, yo voy a encontrar un valor, ¿no es cierto? Un resultado, y yo luego lo voy a llevar a este cuadro para ver de qué elemento son los datos que me están dando, ¿no es cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Nosotros vamos a obtener estos valores
pero luego vamos a saber pues de qué se trata, cobre, aluminio, oro o plomo. Bien, entonces tenemos ya nuestros ejercicios y vamos a empezar. Tenemos acá nuestros datos, ¿no? Masa del metal, volumen del agua, recuerden que esto es inicial. Inicial, final. ¿Cierto? Inicial y final. Conversiones. Si lo que queremos es densidad, fíjense, y la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, pues lo primero que yo tengo que convertir pues es la masa del metal, porque la masa del metal está en miligramos, ¿no? Entonces aplicamos acá el primer factor de conversión para pasar de miligramos a gramos, aquí se van estas unidades, y estando en gramos, ¿no? Ah, recuerdan que habíamos visto esto de pasar de los múltiplos y los submúltiplos, y en el caso de longitud, yo les había mencionado que el metro es como que el cero, ¿no? La base. En el caso de masa, fíjense, ese cero no es exactamente la unidad del sistema internacional, es decir, los kilogramos, sino que ese cero, en este caso, fíjense, son los gramos. Interesante, ¿no? Es decir, que yo tengo aquí mi múltiplo kilogramos, tengo aquí a los gramos y tengo aquí a los miligramos. Y en el caso de masa, para trabajar con estos factores de conversión, nosotros tendríamos que considerar al gramo como la base, ¿no? Como el centro. Y entonces paso de su múltiplo a gramo y del gramo paso al múltiplo que corresponde. Es por eso que ustedes ven aquí que pasamos de miligramos a gramos. Listo. Y de gramos aplicamos nuestra tabla de múltiplos y decimos que 1 kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos. Entonces aquí estos gramos se van con estos gramos y quedan kilos. Perfecto, ya tengo la masa en kilogramos. Ahora, el volumen del agua, que es el inicial, igual, lo que voy a aplicarle es, voy a convertir a metro cúbico, y aquí tenemos esta conversión que nosotros ya tenemos en nuestra hojita de volumen, ¿va? Litros con litros se va, tenemos ya el volumen del agua en metros cúbicos. Y aquí el volumen final, acá voy a colocarlo, ¿sí? El volumen final, el volumen inicial, lo mismo, pero aquí vamos a aplicar dos factores de conversión. Esto está en mililitros, ¿no? Y entonces paso de mililitros a litros, ¿no? Y luego de litros vamos a pasar a metros cúbicos, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos el volumen final en metros cúbicos, ¿no? Fíjense, nosotros estamos procurando llevar a todo a metros cúbicos porque eso es lo que necesitamos para calcular la densidad. A ver, hasta aquí estamos bien. Listo, perfecto. Vamos. Ahora, yo ya he calculado volumen inicial, volumen final. Ahora voy a calcular el volumen del metal. Y el volumen del metal no es otra cosa, aquí está, volumen del metal no es otra cosa que la diferencia. Esto, recuerden, es el final, ¿no? Y este es el inicial. Listo, esta diferencia me da 5,0 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Mm? Y ahora sí, la densidad. Aplicamos todo lo que hemos convertido, ¿no? Acá tenemos 9,65 kilogramos dividido entre 5,0 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esta es el resultado, esta es la expresión numérica que nosotros vamos a obtener, ¿no? Luego vamos, nos fijamos pues en nuestra tabla y encontramos aquí que esto corresponde, ¿no? Que esta densidad hallada corresponde al elemento oro, ¿no? Interesante, interesante. A ver. Y entonces aquí en la 8, la clave de respuesta es la B, porque la B dice oro. Uh-huh. Exacto, exacto. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, Miss. Ah, excelente.
Antes que se me olvide, vamos a pasar acá, un momento, un momento. Para que no se me olvide a mí, aquí los ejercicios propuestos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hemos mapeado los ejercicios propuestos? Sí, profesora. Ya, listo. Entonces, ahora lo prometido es deuda. Voy a hacer el ejercicio que vimos, pero utilizando la variación directa. ¿Está bien? A ver, permítanme. Porque tenemos 5 minutos todavía, ¿no? Sí, perfecto. Tenemos 5 minutos. Muy bien. Y entonces, a ver, permítanme aquí solo un minuto, un minuto. ¿Alguna pregunta, por favor? Si hay alguna pregunta, este es el momento. Este es el momento. Ya está. Listo, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto, a ver, acá tengo los datos, a ver, habíamos visto, ¿no? Día, ¿no es cierto? 214 Celsius, ¿no? Noche, menos 299, ¿no? Grados Fahrenheit, ¿listo? Entonces, a ver, vamos a aplicar aquí. En nuestra, vamos a convertir esto, a ver un momento. Vamos a convertir, ok. Esta temperatura, ¿no es cierto? La vamos a convertir, la vamos a pasar a grado centígrado, a grado Celsius. Y entonces la temperatura va a ser menos 183.8, ¿no? Grados Celsius. Esto es noche. ¿Listo? Tenemos día, tenemos noche. Ya tenemos nuestros datos. Entonces, la diferencia de temperatura, ¿no? La diferencia de temperatura será, a ver, 397, este es el, nos están preguntando, ¿no es cierto? A ver. La diferencia de temperatura, aquí lo vamos a multiplicar. Kelvin, aquí, ¿no? En grados Celsius. Recuerden que esto que está acá solamente se aplica, por favor, solamente se aplica cuando estamos hablando de variación de temperaturas, ¿no? Esto es viene de la teoría y está relacionado a las divisiones que presentan cada escala. Recuerdan que vimos escalas con 100 divisiones entre punto de fusión y ebullición y escalas con 180 divisiones entre el punto de fusión y ebullición del agua. Entonces, esas relaciones en cuanto al número de divisiones generan estas relaciones. Pero esto solo se puede aplicar. No me voy a cansar de decirlo, por favor, porque si no lo vayan a aplicar en otro momento y resulta otra cosa, ¿no? Esto, cuando hablamos de variación de temperatura. A ver, permítanme. 397. Entonces, esta sería la variación en el sistema internacional, ¿no? Este es el camino, vamos, el camino corto. Lo que yo he mostrado en clase fue llevar ambos datos, tanto día como noche, a Kelvin, ¿no es cierto? Los llevamos ambos a Kelvin y cuando ambos estuvieron en Kelvin, allí hicimos la diferencia de temperatura. En este caso, solamente uno de ellos, ¿no? La temperatura de noche, pasa o la llevamos a grados centígrados, nada más, solo una de ellas. ¿Para qué? Para en grados centígrados, ¿no? Hallar la diferencia y hallar la variación y a esta variación pues aplicarle este factor que viene de la teoría, que viene de las divisiones de las escalas. Y entonces establecemos que efectivamente pues 397,8 grados Celsius equivale a 397,8 Kelvin. ¿Ya? Aplicando acá directamente esta equivalencia.
Ujú. Profesora, ¿y esa equivalencia se logra, como dijo, entre las divisiones de las escalas? Sí, a ver, rapidito, que nos queda un minuto acá. Recuerden, vamos a ir a justamente esa diapositiva. Ay, Dios, desapareció. No, no tanto, no tanto. Recuerdan ustedes que vimos aquí una... Ay, Dios, ¿dónde están las temperaturas? Aquí. Acá. Acá están estas equivalencias cuando hablamos de variación. Cuando hablamos de variación de temperatura, solamente las podemos aplicar cuando estamos hablando de variación de temperaturas, ¿no? Fíjense, acá está, un Kelvin equivale a 1 grado Celsius, equivale lo mismo que equivale a 1,8 grados Fahrenheit, que equivale a 1,8 Fahrenheit. Profesora, las divisiones que están en la escala anterior hace referencia a la variación que se hace y la dividen entre las líneas en la imagen. Exacto, a esto. Exacto. Y ahora, chicos, antes de irme quiero asegurarme, han anotado, han tomado foto de las claras respuestas de los ejercicios domiciliarios, ¿cierto? Sí, profesora. Sí, Ahí profesora. Miss. Perfecto. Eso va a asegurar que ustedes puedan resolver de forma autónoma los ejercicios y puedan, pues, aplicar, ¿no? Todo lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, chicos, ha sido un gusto para mí estar con ustedes hoy. Y bueno, los veo la siguiente semana. Muchísimas gracias, profesora. Excelente clase, de verdad, me encantó. Muchas gracias. Gracias, Miss. Cuídense mucho. Gracias. A ver, para que me vean, por favor, soy, como dicen, soy realidad. Gracias, chicos. Cuídense. Cuídense.